Se abre la sesión. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta presidencia somete al Pleno de la Cámara las siguientes modificaciones del orden del día en el sentido de excluir el punto 25 correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, que la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular que figura en el orden del día como punto 28 sea debatida antes del punto 27 y incluir como último punto de la sesión del jueves 19 de junio la elección de un señor diputado o diputada de conformidad con el punto tercero de la resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales de 26 de abril de 2022. ¿Lo acuerda así la Cámara? Sí, señor Tellado. ¿Para qué me pida la palabra? Un momento. Gracias, presidenta. Pido la palabra en virtud del artículo 72 para pedir precisamente la aplicación del artículo 68. Tiene un minuto. Acabamos de registrar un escrito, los diputados del Grupo Popular, más de una quinta parte de los miembros de esta Cámara. Hemos registrado este escrito hace apenas unos minutos, supongo que lo conoce, solicitando que el Pleno de la Cámara, en virtud del artículo 68.1, el mismo que acaba de invocar usted, se pronuncie sobre una modificación del orden del día de este Pleno. Solicitamos modificar el orden del día de este Pleno para incluir el debate de la comparecencia que hemos solicitado desde el Grupo Parlamentario Popular del presidente del Gobierno para dar cuenta de la trama de corrupción que afecta al Partido Socialista, al Gobierno de España y que ha derivado en la dimisión del señor Santos Cerdán. Hace apenas unas horas escuchábamos al presidente del Gobierno decir que comparecerá en esta Cámara en la primera fecha posible. Queremos cumplirle el capricho. La primera fecha posible es precisamente este Pleno y para ello tendríamos que modificar el orden del día y este es el momento para hacerlo. Y por lo tanto solicito que se someta a votación ahora en la Cámara esa alteración en el orden del día. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Tellado. Tal y como ya ha sido debatido en la Junta de Portavoces, voy a dar la explicación otra vez al Pleno de la Cámara, que conoce perfectamente no solo el artículo 68.1 del reglamento, sino la aplicación que siempre se ha hecho en virtud de la explicación del reglamento de la Cámara. El orden del día de un pleno en curso, como es el que estamos viviendo en esta semana, solo puede cambiarse por unanimidad de la Junta de Portavoces, que se ha discutido en la Junta de Portavoces y, como ustedes saben perfectamente, no ha habido unanimidad en el cambio del orden del día. Esta es la única forma posible. Yo sigo con el reglamento y guardando las reglas de funcionamiento de esta institución. Es evidente que no se puede pasar a votación durante el transcurso de cualquier pleno el cambio del orden del día del mismo pleno y eso sin duda también se hace para proteger los derechos de los diputados y de las diputadas de esta Cámara. Esta presidencia seguirá aplicando el reglamento y no solo conforme a la literalidad, sino conforme a las costumbres y normas de esta casa, como todo el mundo conoce perfectamente. Por tanto, no entramos en debate, señor Tellado. Yo le he dado la palabra, usted ha explicado y yo le he contestado. Señor Tellado, esto no es un debate con la presidencia de la Cámara, lo siento. Cada uno tiene que saber qué papel juega y usted tiene que aprender qué papel es el del portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Muchísimas gracias. Comenzamos con el debate de toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Señor Tellado, por favor, respeten a la institución. Calma, yo les pido calma y sosiego. Vayamos a empezar el pleno tal y como ha aprobado la Junta de Portavoces. Comenzamos con el debate de toma en consideración.
Comenzamos con el debate de toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular para garantizar la aportación de la energía nuclear en la descarbonización del sistema energético. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra. Les pido respeto. Ya he dado la palabra al portavoz del Grupo Popular. No necesitamos más debate sobre una cuestión que ha sido ampliamente debatida en la Junta de Portavoces. Tiene la palabra el señor Requena Ruiz, si quiere, para hablarle de la proposición de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. Por un tiempo de 12 minutos. Cuando quiera, está en uso de la palabra el señor Requena Ruiz. Señor Tellado, si quiere le empezaré a pedir, le tendré que pedir ya saben que soy una persona que intento equilibrar, pero le tengo que llamar al orden por primera vez, señor Tellado. Señor Requena, cuando usted quiera tiene la palabra. Señora presidenta, en virtud del artículo y en aplicación de los artículos 72.1 y 71.1 del reglamento, me gustaría hacerle lectura del artículo 68.1 en virtud del cual cualquier diputado pueda hacer uso de la lectura de un artículo. El artículo 68.1 dice que el orden del día del Pleno puede ser alterado por acuerdo de este a propuesta del presidente y, ponga atención, o a petición de 2 grupos parlamentarios o de una quinta parte de los miembros de la Cámara. Este grupo forma parte y tiene una representación mayoritaria. Señora presidenta, por tanto, le ruego que haga uso del reglamento, que está por encima de sus costumbres. Y por favor, que tenga el tiempo. Señora Presidenta, he pedido la observancia del reglamento en base al artículo 72.1, que se puede producir en cualquier momento del debate. No entiendo qué hace corriendo el tiempo y tampoco entiendo por qué no se manifiesta usted acerca de la alteración del orden del día que recoge el artículo 68.1 de este reglamento, al que usted y yo estamos sometidos. Usted y yo estamos sometidos. Señor Requena, está en el uso de la palabra para la proposición de ley. No, Espero que la no. defienda. Señora presidenta, estoy haciendo uso del artículo 72.1. Me gustaría que en cualquier punto del debate nos ciñésemos a la interpretación, no a la interpretación, sino al cumplimiento estricto de lo que dice el reglamento, señora presidenta. Yo no estoy en el uso de la palabra en el punto número 1. Estoy hablando del artículo 68.1 y la alteración del orden del día que le ha solicitado mi grupo. Pues es lamentable, señora presidenta, lo siento. Señor Requena, está en el uso de la
está en el uso de la palabra porque yo se lo he dado en el punto del orden del día del debate de la proposición de ley. Usted tiene la palabra para defender su posición. Silencio, por favor. La democracia no se defiende gritando, ni insultando, ni haciendo estas cuestiones. La mala educación no va conmigo. Señor Requena. Sí, señor Requena, usted está en el uso de la palabra para la proposición de ley. Si quiere intervenir... Señora Presidenta, la observancia y el cumplimiento del reglamento es tan importante como el asunto que hoy Yo le llamo, señor Requena, le llamo a la cuestión. Usted tiene la palabra para defender la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular. Por favor, atiéndase a lo que estamos debatiendo en este momento en el orden del día. Estamos en el punto de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra para defenderla. Atiéndase a la cuestión. Señorías, le rogaría que comenzase el tiempo, si no le importa, ya que no ha hecho caso del reglamento, al menos en este asunto sí. Pero bueno, señorías, en septiembre de 2022, cuando el lugarteniente del todavía hoy presidente del Gobierno estaba contratando a mujeres prostituidas, a prostitutas, en empresas públicas, el Partido Popular presentó su plan energético, un plan en el que se decía que debemos de alargar la vida útil de las centrales nucleares que estén actualmente en activo y tener un mix que garantice la seguridad de abastecimiento energético. En ese documento, el Partido Popular apostaba por mantener la energía nuclear, cuando las empresas propietarias querían su cierre, cuando el Gobierno quería su cierre, cuando distintos líderes vinculados a la izquierda y lobbies para multiplicar el consumo de gas también querían su cierre, cuando cierta parte del sector eléctrico pedía su cierre para aprovecharse de los precios altos que daba el cierre nuclear, cuando el Gobierno acababa de aprobar la prohibición de extraer uranio, un año antes de que 15 países de la Unión Europea acordasen triplicar la potencia nuclear y meses antes de que Europa incluyera la energía nuclear como verde en su taxonomía, Alberto Núñez Feijóo, Juan Bravo y Paloma Martín hicieron una apuesta valiente, responsable, con una visión de futuro inéditas en la política actual y solo al alcance de políticos y políticas con alturas de miras y con sentido de Estado. Algo que contrasta con un Gobierno indolente e irresponsable, un Gobierno sectario e ideológico que piensa que la ideología genera energía y que defiende la ideología para alterar el reglamento de nuestro Congreso, como hoy hemos estado viendo. También piensa que los apagones son fortuitos. Bueno, pues frente a eso, el Partido Popular introdujo en el debate político que la energía nuclear era fundamental para la transición energética, que la transición energética del Gobierno no iba por buen camino, que la seguridad de suministro estaba en peligro. Después de tanto, nuestro plan energético, que señalaba que era un plan para los próximos 15 o 20 años, ha sido el plan que el tiempo le está dando la razón. Han pasado 3 años y tenemos enfrente a un Gobierno que prefiere el aumento de las emisiones y comprar gas a Rusia, que prefiere apagones como el del día 28 o racionamiento de energía como cuando decide desconectar a la industria. Pero es más, señorías, este Gobierno cercado por la corrupción, este Gobierno que no gobierna y pierde más votaciones que la oposición, este Gobierno que le quedan 2 telediarios, no puede tomar la decisión trascendental del cierre nuclear que generará un problema irreversible en el sistema eléctrico para que dentro de unos meses el problema lo asuma otro Gobierno. Hoy, señorías, tenemos la responsabilidad política de estar centrados en Europa y no cometer los errores de Alemania y de Bélgica, que ahora quieren revertir, de no condenar la industria nuclear que genera decenas de miles de empleos de calidad. Tenemos la responsabilidad de no condenar a las comarcas y a las provincias de Almaraz, en Cáceres, de Trillo, en Guadalajara,
de Cofrentes en Valencia, de Ascó y Vandellós en Tarragona, de Juzbado en Salamanca, de Maliaño en Cantabria, de Hornachuelos en Córdoba y en general a todos los municipios que están afectados por las centrales nucleares. Y aprovecho para saludar al presidente de la Asociación de Municipios Afectados por Centrales Nucleares y a su secretaria general, igual que a algunos divulgadores que hoy tienen presencia en este hemiciclo, y al alcalde de Navalmoral de la Mata. Pero, señorías, esto no es un debate local, es un debate de carácter estratégico, es un debate industrial, es un debate de seguridad de suministro, de reducción de emisiones y de energía asequible. Señorías, hoy existen 4 órdenes de cierre que afectan a las centrales nucleares de Almaraz 1 y Almaraz 2, Ascó y Cofrentes. Por eso, apelo a los diputados de Sevilla, de Córdoba, de Jaén, de Cáceres, de Badajoz, de Toledo, Madrid o de Salamanca, porque de la central nuclear de Almaraz salen 6 líneas de muy alta tensión para suministrar electricidad al equivalente de 4 millones de hogares. Les hablo también a los diputados de Guipúzcoa, de Vizcaya y de Álava, que consumen el triple de la energía que producen en sus territorios, y en un sistema conectado la energía nuclear también les es imprescindible. Les hablo a los diputados de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, porque el 59% de la energía que consume Cataluña es de origen nuclear, principalmente de las centrales nucleares instaladas en Cataluña, pero también de la central de Cofrentes en Valencia, porque están conectadas. Pero, señorías, no me hagan caso a mí. Escuchen a Foment del Trabal, que dice que si cierran las centrales nucleares, Cataluña sufrirá un apagón industrial. Escuchen al Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña, que señala que cerrar las centrales nucleares, de su cierre, Cataluña se enfrentaría a la pérdida muy importante de soberanía energética. O escuchen a la Asociación de Empresas Químicas de Tarragona, que actualmente consumen el 13% de la energía nuclear que se genera en Tarragona, pero que en 2030 consumirán el equivalente a 2 centrales nucleares. Y será la fecha en la que cierren precisamente Cofrentes y Ascó. Les diría incluso a sus señorías del PSOE que escuchasen al PSOE de Extremadura, pero entiendo que ni se puedan hablar, ni se puedan ver, ni se puedan intercambiar ni siquiera las opiniones. Pero al margen de eso, ¿qué les diremos a la industria catalana si hoy permitimos el cierre nuclear? ¿Qué le podemos decir a los 507.700 empleos que emplean a catalanes y catalanas en esa industria que vive y depende de la energía nuclear? Que cuando tuvimos la ocasión o tuvimos la oportunidad de buscar una autonomía energética no lo hicimos por una absurda cerrazón ideológica. ¿Eso le vamos a decir? Señorías de la izquierda, no tomen esta proposición por quien la presenta, sino por quien lo que dice y se dice en el mundo. Escuchen a las Naciones Unidas a través del panel intergubernamental de cambio climático, que destaca el papel crucial de la energía nuclear en la lucha contra el cambio climático. Escuchen al Organismo Internacional de la Energía Atómica, que dice que la energía nuclear es esencial para un crecimiento económico sostenible y una mejora del bienestar humano. Escuchen a la Agencia Internacional de la Energía, que asegura que la energía nuclear va a alcanzar en 2025 su máximo histórico. O escuchen lo que dice la Unión Europea, que incluye la energía nuclear dentro de una actividad que es ambientalmente sostenible. Pero si sus señorías tienen todavía dudas acerca de la seguridad, y esas dudas, no me cabe la menor duda que son infundadas, lean el informe científico del JRC, que es el Centro de Investigación Científica de la Comisión Europea. En él se concluye, al respecto de la evaluación técnica de la energía nuclear, que los análisis no revelan ninguna evidencia que sea científica, que demuestre que la energía nuclear sea más perjudicial para la salud humana o el medio ambiente que otras tecnologías que producen electricidad. Lo dice aquí, en la página 3, en la 50, en la 62 y en la 184 del informe. Un poco de ciencia no viene mal. Yo sé que quizás les explote la cabeza, pero sí, la ciencia tiene argumentos mejor fundamentados que los del populismo barato de Sumar. Señorías, hay necesidades en términos de empleo y en términos industriales. Hay necesidad en términos de seguridad de suministro. Hay manifestaciones públicas y sociales en favor de la energía nuclear, como la de las plataformas Sí Almaraz o Salvemos Almaraz, o los sindicatos mayoritarios de nuestro país. Hay consenso político en esta Cámara el 12 de febrero de este mismo año. Y la ciencia, además, avala que la energía nuclear es una energía necesaria para la mitigación del cambio climático. ¿Qué más argumentos necesitan? Bueno, yo les voy a dar uno de peso. ¿Quién se enriquece con el cierre nuclear? Se lo voy a poner fácil, señorías del PSOE. ¿Quién se enriqueció con el timo ibérico? ¿Quién se está enriqueciendo con las consecuencias del apagón?
Por cierto, ¿nos pueden explicar qué ha contado esta mañana la ministra Sara Agese en su comparecencia después del Consejo de Ministros? ¿Nos pueden explicar por qué Beatriz Corredor no comparece en el Congreso en la Comisión de Seguridad Nacional? El protagonista de todo esto es el gas que no tenemos y Rusia. 11.322 millones desde que empezó la guerra, casi 1.000 millones en lo que llevamos de año comprándole gas a Rusia. Pero, señorías, el Gobierno llevaba tiempo diciendo que no podía prorrogar la vida de las centrales nucleares porque no había ninguna propuesta encima de la mesa. Y ahora que la hay, ustedes la rechazan, y la rechazan con 3 argumentos que se contestan solos. Dicen que haya seguridad para las personas. Bueno, eso ya lo dice el Consejo de Seguridad Nuclear y lo dice la propia Unión Europea, que a mayor o más revisiones periódicas de seguridad, la seguridad de las centrales nucleares es mayor. Dice también que se garantice la seguridad de suministro, pero si es que eso lo dice la propia red eléctrica, que sostiene que el cierre nuclear impacta directamente en la seguridad de suministro eléctrico. Por tanto, la seguridad de suministro eléctrico y la energía nuclear van vinculadas. Y dice que no suponga un mayor coste para los ciudadanos. Y lo dice la misma ministra, que asegura que el sistema eléctrico está funcionando en modo reforzado y que eso está multiplicando los costes de los servicios de ajuste. Pero es que además, léanse los informes, todos los informes independientes aseguran que cuando se ha evaluado el cierre nuclear, la subida del precio de la luz se multiplica. El último, el de Pricewaterhouse, un 23% para consumidores domésticos y un 35% para consumos industriales. Por tanto, parece claro que mantener la energía nuclear cumple con las expectativas del Gobierno o con los requisitos del Gobierno. Entonces, ¿cuál es la duda? Y voy terminando, señorías. Cuando ahora se suba el PSOE aquí a justificar su posición, le pido que hagan un debate serio, que no argumenten desde la falsedad, mintiendo sobre las posiciones del contrario, inventando sobre lo que no dice la proposición de ley. Esta proposición de ley yo se la resumo en 2 puntos. Es una proposición de ley que busca reforzar los criterios técnicos, el interés general, la seguridad de suministro eléctrico, la seguridad nuclear, frente a un Partido Socialista que no sé por qué, pero no quiere la energía nuclear. Y segundo, señorías del Partido Socialista, pongan atención. Esta proposición de ley no está hecha ni para robar, ni para favorecer la contratación de mujeres prostituidas, ni para amañar contratos públicos, ni tampoco para repartirse mordidas. Esta proposición de ley está hecha y supeditada al interés general. Y no se podrán cerrar las centrales nucleares si hay un impacto en el precio o si hay riesgos para la seguridad de suministro. Y termino saludando y agradeciendo a la senadora y vicesecretaria del Partido Popular, Paloma Martín, que es impulsora de esta iniciativa, y dándole las gracias por su empeño en que viese la luz. Supo ver antes que nadie que nuestro sistema eléctrico sería menos respetuoso con el medio ambiente, produciría apagones, encarecería la factura eléctrica y llevaría a la ruina a las comarcas que viven y dependen de la energía nuclear si no teníamos energía nuclear en nuestro sistema eléctrico. Termino, presidenta, perdone. Tomen nota de esto, señorías del Partido Socialista. Eso es política de alturas de mira. Lo que hacen ustedes es amañar contratos y robar todo lo que puedan. Aunque no les sirva de precedente, piensen una vez en el interés general y no en lo que van a sacar de esta ley. Se lo agradecerán los españoles. Muchas gracias.